ofrenda grata delante de ti. Y presentamos tu pueblo, Señor, que hoy hemos venido, Padre, a recibir, a escuchar tu mensaje, tu consejo, Padre. Bien dice la Escritura, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra, pero tu palabra no va a pasar. Así que hoy nos aferramos, Señor, en tu nombre, a lo que esta palabra, a lo que está escrita en ella, al mensaje revelador, al mensaje divino que has proferido con nosotros, para tu pueblo, para tus hijos e hijas. Creemos en el nombre de Jesús, Señor, que en esta mañana hay libertad, que en esta mañana hay sanidad, que en esta mañana, Señor, está tu presencia alimentando e inyectando, trayendo tu ADN, Señor amado, a nuestra vida. Padre, que la sangre de Cristo corra por nuestras venas, que nuestras arterias sean llenas y que comiencen a distribuir esa sangre de Jesús. Aplicamos la sangre de Cristo y creemos, y yo te digo en el nombre de Jesús, que por las llagas de Cristo, que por la sangre del Cordero, tú y yo hemos sido perdonados, hemos sido restaurados y hemos sido restituidos. Ayer fue ayer, ayer ya pasó, hoy es un día nuevo. Hoy, Padre, nos presentamos con todo lo que somos y te decimos: queremos continuar, queremos seguir adelante, Señor amado. Clamamos en esta mañana por lo que se está sucediendo en el país hoy, en este día. Te pedimos, Señor, toma el control en el nombre de Jesús, que se haga tu perfecta voluntad y no la nuestra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Denle una ofrenda de palmas al que vive. Aleluya. Muy bien, gloria al Señor. Puede tomar asiento. Quiero que usted esté muy concentrado. Quiero dar una bienvenida a cada una de las personas. Tenemos muchas ausencias hoy por las elecciones y otros motivos, pero, hermano, dígale al que está a su lado: somos los que somos. Dígale al que está a su lado: somos los que somos. Amén. Quiero entonces poder saludar a cada persona con un amor fraternal, en el amor de Cristo. Grandes, pequeños, niños, adolescentes, aún personas adultas, quiero saludarles. También saludamos a las personas que nos acompañan por primera vez a este lugar. Quiero decirles, no somos una religión. Hay algo que está matando al pueblo, o que está matando la intimidad con Dios. ¿A cuánto les gusta tener intimidad con Dios? ¿A cuánto les gusta ir al secreto con Dios? Pero hay algo que está matando en el tiempo. Pido a los niños en mucho orden y a las niñas pasar con su maestra en esta mañana. Hay algo que está asesinando, que está aniquilando, perdóneme la expresión, que está acabando, que está destruyendo. Dice la Escritura: el enemigo, el oponente, vino para hurtar, para matar y ¿para qué más? Para destruir. Algunos están en la primera fase o etapa. El enemigo les está robando la paz, les está robando la tranquilidad, les está robando la bendición. Pero es exactamente por donde el enemigo empieza. Empieza por querer robar la comunión tuya con Dios. Empieza por querer robarte tiempos en la palabra, o por lo menos leyéndola, no importando si está en tu celular o la tienes física. Pero él empieza a robarte, comienza a aislarte y comienza no solamente a hurtar, sino a robarte, a matarte. Va a querer matarte y también ¿qué? Destruirte. Y hay algo que está asesinando y matando la intimidad con Dios. Y esa palabra es una palabra que usted conoce. Y es una palabra llamada religión. Dígale que está a su lado: religión. Amén. Ay, pastor, pero si yo estoy en la escuela y yo veo la materia de religión, ahí nos enseñan la conciencia o el estar cercano a Dios. Pero se ha convertido en un amuleto, se ha convertido la religión en lo que está matando y asesinando la fe de los creyentes. Por eso quiero decirle, no es la religión, y usted lo sabe, la que nos va a salvar. No, es la fe en Yeshua HaMashiach, Cristo de Nazaret. Es la fe en Él la que nos va a sustentar y la que nos va a sostener. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Por eso quiero entonces a cada uno de ustedes decirles, no es la religión
lo que nos va a salvar. Mi abuela me enseñó desde pequeño, me infundió obligadamente a rezar el rosario 3 veces en el día, y en el segundo o en el primero y medio ya estaba cargado, no quería nada, no quería saber absolutamente nada de Dios, nada de la iglesia. No hablo solo de la iglesia tradicional, hablo de todas las iglesias. Cuando entra algo, un espíritu llamado religiosidad, comienza a destruir la comunión con Dios. Empezamos a preocuparnos más por el qué dirán, más por la apariencia que el qué pensará Dios de mí. Dice la palabra, es necesario agradar a Dios antes, diga al que está, o diga conmigo más bien, antes que a los hombres. Amén. Y es necesario creerlo. Yo he escuchado personas que dicen, yo me someto al pastor. Error. Tú debes someterte a Cristo y sujetarte a las autoridades. Tú debes someterte a Dios y sujetarte, mujer, a tu esposo. Tú debes, varón, someterte a Dios con todo y sujetarse a los hombres o a las autoridades terrenales. ¿Cuántos dicen amén? Así que a usted, al único que debe someterse con todo, que al único a quien usted debe arrodillarse, al único al que usted debe idolatrar, se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Pastor, no que la idolatría es mala, pero el único digno de idolatrar y de entregar y de rendir mi vida es a quien precisamente en el madero, en el Calvario, la entregó. De hecho, el domingo inmediatamente anterior Dios nos traía una palabra que se titulaba se rompen los velos. ¿A cuántos esa palabra les sirvió y los velos se cayeron, nos están cayendo? Amén. ¿Por qué? Vuelvo y retomo para conectar, porque cuando Cristo Jesús muere allí en la cruz, en el templo de Jerusalén, ocurrió un evento magno, ocurrió algo que partió la historia de la humanidad en dos. Antes, y tú vas a los libros, a las analogías o a los génesis de la literatura y encuentras en cada libro la sigla AC, DC. No es Distrito Capital, no, es antes de Cristo y después de Cristo. Diga conmigo, Cristo, no, pero dígalo con ganas, diga, Cristo partió la historia de mi vida en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Dele una ofrenda de palma al que vive. Aleluya, eso hizo el Eterno, eso hizo Dios. Partió la historia no solo de la humanidad, sino también de mi vida. Por eso cuando tú estás hablando con alguien y ese alguien te dice, oh, pero ¿cómo has cambiado tú? Pero eres una criatura nueva. Tú siempre das por sentado y lo dice, es que yo era una persona antes de conocer a Jesús, pero una muy diferente soy después de conocer a Cristo. ¿Cuántos se identifican con eso? Amén. Uno era yo antes, un guiñapo, un harapiento, yo. Un perro muerto, yo, no usted, yo. Un gusano era yo antes de conocer al Maestro, antes de que Él me diese una nueva vida y una nueva oportunidad. Todo esto sucede cuando Él dice en la Escritura, entrega su espíritu. Hay una parte que a veces ignoramos y la palabra nos enseña que estaba en el madero y de repente Él exclamó la siguiente palabra. Él dijo, Padre, Él dijo, Abba Kadosh, ¿por qué me has abandonado? Amén. Y he escuchado pastores diciendo o colocándole al sermón el abandono del Padre, la ignorancia o el ignorar del Padre. Pero no es de esa manera. El Padre nunca, aunque en la palabra está, hay que leer el contexto, aunque Cristo allí dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has o por qué te has apartado de mí? Dice otra versión. No es que Dios, no, hermano, entienda esto. Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. ¿Cuántos creen esa palabra? Dios no cambia, es más, en Él no hay sombra, mudanza de variación. Es más, Dios no posee sombra. Es porque
el padre al ver el dolor, porque Isaías dice, desdichado, o más bien dice Isaías, destruido su cuerpo o su cuerpo rasgado. Dice la escritura que al padre al ver el dolor de su hijo, lo que hizo no fue abandonarlo, lo que hizo fue voltear ¿qué? Su mirada. ¿A cuánto le ha pasado eso? Cuando ve el dolor de un familiar, de un ser querido cercano, muchas veces uno no abandona, uno está con la persona, pero a veces tú colocas el rostro hacia otra dirección en símbolo de dolor. No fue que lo hubiese abandonado, no, fue que el Padre ahí en su presencia, en su trono, le dolió el ver a su hijo en esa condición. De ahí entonces que cuando Él entrega su rúa, cuando entrega su espíritu, usted lo sabe, dice la escritura que hubo un evento que partió la historia de la humanidad en dos. El velo del templo, el pesado velo del templo se rasgó. Y no fue de abajo hacia arriba, fue de arriba hacia abajo. No había explicado este principio, dando a entender que el dolor tuyo, dando a entender que la enfermedad, dando a entender que todo aquí en la tierra viene del cielo. Los velos se rompen desde el cielo. Por eso tú tienes autoridad. Debes reconocer que Dios te ha llamado y te ha capacitado. Por eso la palabra nos enseña que lo que tú declares en la tierra, desde arriba será rasgado, desde arriba será desatado. Que lo que tú ates en la tierra, aquí en la tierra, con los pies en la tierra, pero con el espíritu arriba, desde arriba, ese decreto, eso que tú estás declarando, esa enfermedad que tú estás cancelando, en el nombre de Jesús, ¿sabe qué va a pasar? El velo se rasgará desde el cielo a la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que para Dios hay cosas imposibles? Más bien, ¿cuántos creen? Con eso despiertan un poco, ¿no? ¿Cuántos creen que para Dios no hay nada imposible? Amén. Por eso yo quiero que usted entienda, iglesia, que el tiempo que estamos viviendo, estamos en 19 días de ayuno hoy, porque el Espíritu de Dios nos llevó a ayunar del 1 hasta el 30 de 30 de este mes. Vamos en el día 19, estamos seguros de lo que Dios está gestando, de lo que Dios está haciendo. Creo que el mismo evento que ocurrió en el templo de Jerusalén, ese velo empieza a rasgarse para fe y esperanza. Todo adormecimiento, todo letargo, toda pereza, todo aquello, hay un decreto que está rompiéndose de arriba hasta la tierra. Si tú le tienes miedo al matrimonio, yo creo en el nombre de Jesús. O si usted dice, ay pastor, es mi esposo, pero yo oro y nada, no toma la decisión. Creo, declaro en esta mañana que el velo se está rompiendo de arriba hasta abajo y que algo sobrenatural hará Dios con ese varón, con esa mujer, con ese joven, con ese anciano, pero que Dios está gestando algo. Amén. Algunos dicen, amén, pero lo creen por lo menos. Pasó ese evento. Quiero hoy entonces, teniendo en cuenta, predicar de algo que hemos colocado, que el Espíritu de Dios ha titulado, usted lo va a tener ahí en las pantallas, bajo presión. Diga conmigo, bajo presión. Dice bien el adagio popular que muchas veces valen más una imagen que 1000 palabras. Tú puedes ver la imagen de esta persona. Tiene entonces la postura en donde exactamente en la palabra, dando a entender, diciendo que es exactamente lo que nosotros los hijos de Dios hacemos, el poder estudiar, escudriñar, el poder preservar en este camino de Dios, que no es fácil, que no es sencillo. ¿A cuántos de ustedes les ha tocado fácil en la vida espiritual con Dios? A nadie. Pero entre tanto esa persona está allí, dice que tiene un mecanismo, que tiene un método, que tiene algo que lo está ¿qué? Presionando.
Y esa es la vida espiritual que nos compete y nos corresponde. Una vida espiritual sencilla y fácil. Una vida espiritual donde te dejan hacer lo que quieran. Una vida espiritual donde tú vas a la iglesia y puedes pecar, empatar. Puedes pecar, rezar, orar, pero hay un empate. ¿Sabía usted que en el fútbol, para alguien ser campeón, escuche, yo sé que a los hombres les gusta, para alguien ser campeón se necesita de una victoria? Si no hay una victoria, si de este lado hay un 0 y de este otro lado también, tiene que haber ¿qué? Un desempate. O usted está con Dios o no lo está. O en su corazón habita Dios o no habita Él. Bajo presión. Según el diccionario, me di a la tarea de entonces poder fraccionar, de entonces poder demostrarle a usted qué significa bajo presión. Porque creemos, si tenemos la entonces mentalidad que el vivir en Cristo es vivir mieles, que el vivir en Cristo es solamente amor de rosa, pero la rosa también tiene espinas. ¿Por qué te vas de la iglesia? No, es que yo vine a la iglesia y entonces se me vino mi mamá y la suegra encima, esto es muy maluco, y se van. Dejan de servir, de buscar a Dios, porque hay un mecanismo de presión. Diga conmigo, presión. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han encontrado bajo presión? ¿Sabe? Las peores elecciones o decisiones de un ser humano es cuando se toman bajo presión. Cuando escuche esta palabra, cuando se retira este libro y entonces dejo mi rostro en la mesa y permito que esta presión venga y ¿qué? Y te aplane. Por eso muchos caen en la vida espiritual. Tú los veías al principio sirviendo, tú los veías con el fuego de Dios, tú veías que la llama del Espíritu de Dios estaba con ellos, tú veías que estaban en el primer, y muchas veces se apaga el primer amor, porque se queda solamente con la presión. ¿Sabía usted que para un árbol poder levantarse se necesita primero, antes de todo árbol se necesita, y usted lo sabe, sembrar una semilla? ¿Dónde se siembra la semilla? Bajo presión, bajo el peso de la tierra. Y esa semilla comienza la tierra a compactarla, comienza el peso, las aguas, los minerales, todo comienzan a presionarla. Y la semilla no dice, ¡ay, qué incomodidad, me voy de aquí! No, la semilla deja que el proceso, que la presión venga, y cuando de repente, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? La semilla se revienta. ¿Ha escuchado usted a algunos hermanos? No, pastor, ya no aguanto más esta presión, no soy capaz. La semilla espera el momento. Dígale al que está a su lado, espera tu momento, espera el momento. Escuche, y de repente la semilla se revienta. Y cuando eso pasa, la semilla lo que hace es abrirse camino por en medio de la tierra. Comienza, escucha esta palabra, comienza esa semilla pequeña. Por eso la palabra dice, si tuvierais fe como una pequeña semilla. ¿De qué? Como un grano, una semilla. Escucha esto, comienza a abrirse caminos en medio de la presión, en medio de la pesada tierra. Esa semilla, cuando revienta, es decir, cuando la palabra de Dios llega y pega, cuando no cae entre espinos, entre pedregales, entre piedras, cuando esa palabra viene y usted la toma y sigue adelante, y aunque haya presión, aunque haya oposición, aunque haya amenazas de muerte, aunque haya lo que sea, y tú sigues adelante, caminos Dios abrirá, nuevas sendas Él abrirá. De repente el pueblo de Israel se encontraba frente al mar. ¿Y qué hizo Dios? Como soportaron diga conmigo, presión. ¿Qué pasó? Dios le abrió camino, y esa pequeña semilla comienza a abrir caminos a su derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Y comienza a crecer algo que se llaman raíces. Y esas raíces empiezan a colocar unos vástagos muy diminutos, muy delgados, muy finos ellos. Y ellos comienzan a aferrarse a la tierra. Por eso tú ves que a veces caen las casas, pero ahí queda el árbol.
¿Lo ha visto usted? Queda así con la cabeza para allá, mirando al abismo. ¿Por qué? Porque está aferrado, arraigado. ¿Ha visto usted las palmas? Cuando hay un viento, una ráfaga de viento, cuando hay un tornado, tú ves que en las costas las palmas tienen la particularidad de tener una raíz firme, de tener una base firme, pero lo que ellas hacen no es irse con la presión del viento, no, ellas lo que hacen es acomodarse. Dígale al que está a su lado, acomodarse. ¿Qué hace la palma? Se acomoda al viento a 190 kilómetros. La palma dice, ¿cómo? Esto está fuerte, ¿qué hace? ¿Cuántos han visto una palma? Se inclina. Y si viene de este lado, bueno, me toca de este lado. Así debe ser la actitud del Hijo de Dios. No habrá un avivamiento si no hay presión. No habrá una reforma espiritual si no estamos bajo presión. Porque en la tormenta es donde realmente se conoce la vida de un hombre o de una mujer. O usted de los que sale corriendo, o es de los que permanece en Cristo. Por eso Él es más sabio de toda la tierra después de Salomón. Porque uno a veces le pregunta a la gente, ¿quién fue el más sabio? Salomón, pastor. No, señor, el más sabio fue Cristo. El segundo fue Salomón. Dijo que usted debía fundamentar su casa, que usted debía fundamentar su fe, que usted debía fundamentarse todo en pleno. ¿En dónde? A armar su casa, toda su fe sobre la roca, no sobre la arena. La pregunta es, ¿cómo está su semilla? La pregunta es si la presión que has vivido, que vivirás o que viene, te sacará o te arraigará. Para sacar, no vamos muy lejos, para sacar el vino se necesita de algo llamado, ¿cómo se llama? Uva o un higo, para sacar de sí lo mejor. ¿Qué necesita la uva para producir vino? Estar bajo presión. ¿Y qué saca la uva de sí? Diga conmigo, lo mejor. A veces hay procesos que no entendemos. A veces queremos salir corriendo, pero no entendemos que ese mecanismo de estar bajo presión es lo que nos va a catapultar, es lo que nos va a, o que será el trampolín para lo que Dios tiene de frente, para lo que Dios tiene, para su futuro, para el día de mañana. Ay, pastor, me duele mucho la columna. No, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, pastor, me sacaron 5 discos de la columna. Y creo que tienen ¿cuántos discos tiene la columna? 27. Bueno, me sacaron 33 discos, pastor, y tiene 27. Porque no soportan la presión. Mujer, yo te doy un consejo. En tu casa, dice la escritura, mujer sabia, ¿quién la hallará? Eso significa que cuando se ponga más duro con tu cónyuge, que cuando se ponga la situación más adversa, cuando sientas estar bajo presión, debes volver a la fuente, debes permanecer en el nombre que es sobre todo nombre. Les voy a definir, porque me he emocionado un poco en la introducción, qué es estar o qué significa según el diccionario, bajo presión. Y mire lo que dice el diccionario, usted puede buscarlo, bueno, en casa. Según el diccionario, estar bajo presión es tener la capacidad, diga conmigo, capacidad. La capacidad de desarrollar tareas profesionales. Amén. Por eso entre más se ponga dura la corrida en la vida espiritual, entienda. Hay personas que me han dicho, pastor, pero es que llevo 2 años. Usted sabe que es 2 años con mi situación. Usted, como no es una nevera, pastor, es la mía. Y yo tengo 43 hijos y la situación es muy difícil. Llevo 2 años. Quiero decirle, algo grande de parte de Dios va a venir sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su parentela, sobre todo lo que usted ponga a los pies. El Señor lo va a prosperar. Lo que pasa es que hemos entendido que el proceso es algo terrible, que es un castigo de Dios, y estamos equivocados. No es un castigo, es el mecanismo.
pastor, pero ¿por qué a mí? Pues te invito a que vayas a la Biblia, a ver la vida de Abraham, a ver la vida de Isaac, a ver la vida de los grandes patriarcas, a leer Hebreos capítulo 11 verso 1. Los héroes de la fe vivieron circunstancias peores y aún con tiempos prolongados, y un día fueron sacados y fueron avivados por el fuego de Dios y levantados. Ahora tú te vas a quejar, ahora yo me voy a quejar. Yo le invito para que usted lea la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios es un Dios que permite que estemos bajo presión. Es una tarea entonces que se desarrolla determinada profesionalmente. Escuche esta palabra: bajo condiciones adversas. Le voy a decir una palabra que tal vez no le guste mucho, pero yo la he experimentado. La vida del creyente siempre va a ser así y no así. Pastor, yo quiero así. Un día en cierta ocasión estaba Lot con Abraham, estaban los dos juntos, y de repente le dijo: hermano, usted y yo no cabemos en la tierra, hay que tomar una decisión, o se va usted o me voy yo. Como cuando en algunas casas pasa, que está el muchacho con la suegra y le dice: suegra, en este mundo no cabemos los dos, o es usted o soy yo. Ahí estaba Lot con Abraham, pero entonces este varón de repente vio una tierra, diga conmigo, así. Hay cristianos que quieren vivir así, perdóneme la expresión, a lo relax, derechito, como dice el joven, nítido, pastor. Pero la vida del creyente es así. Dios no, usted no eligió, Dios te eligió a ti. Y entonces este varón Lot se dejó llevar por lo que su vista, por lo que los ojos lo llevaron. ¿Cómo terminó? En Sodoma y Gomorra. ¿Cómo terminó la persona o su amigo, su compañero? Bendecido, prosperado y en victoria. Porque aunque vivió en tierras y bajo presión, eso lo llevó a ser mejor. Se encontró con Labán, alguien que le cambiaba las condiciones. Un día le decía una cosa, al otro día le decía otra. Un día pagó unos años por una mujer llamada Raquel, pero le entregaron a la más fea, es decir, a Lea. Es decir, estuvo bajo presión. Amén. Quiero que usted termine la definición conmigo. Bajo condiciones adversas. Escuche esta palabra: manteniendo un ritmo de eficacia. Eso es decir, manteniendo el aplome espiritualmente hablando. Quiero empezar esta predicación. Uy, pastor, apenas, sí. Quiero empezarla, pero va a terminar temprano, hermano. Con lo que el Salmo 57 dice. Voy a leerlo. Si usted quiere buscarlo, hágalo, pero no es solamente una oración que quiero leer. Salmo capítulo 57. Vamos a ver lo que, no todos, ¿sabía usted que no todos los proverbios los escribió, no todos los salmos los escribió el proverbista? No, hay unos salmos que fueron escritos por Masquil, otros que fueron escritos por unas personas tremendas de parte de Dios. Pero lo que la palabra aquí nos dice, vamos a leer en el nombre del Eterno, dice, escuche esto. Quiero que usted lo lea atentamente conmigo. Dice el título del 57, plegaria, pidiendo ser librado. ¿De quién? De los perseguidores. No voy a decir la autoría todavía de este capítulo 57, verso 1. Ten rahem, misericordia de mí, oh Elohim. Ten misericordia de mí. ¿Qué estaba pidiendo aquí el salmista? Misericordia. ¿Por qué? Porque estaba en una situación bajo presión. Porque estaba en una condición que creía, o que tal vez dijo o pensó, trágame tierra. ¿Ha escuchado a todos esos cristianos a veces? Y está uno aconsejando a la persona, al hermano, y cuando de repente le está uno dando el consejo, dice, pastor, es que trágame tierra. Porque quieren no estar ahí, porque quieren desaparecerse. Mire, yo tuve una situación en mi vida exactamente igual. Quería desaparecer. Cuando estaba bajo esa presión, por eso yo les digo, a mí me gusta predicar lo que yo he vivido. Tomé la moto que tenía en ese entonces y salí de Bosques de la Acuarela
con esa presión encima. Pasa que cuando tú no canalizas la presión, el enemigo la toma y dice, ahora sí, y te va a aniquilar, te va a querer matar. Y tomé esa motocicleta desde la casa. Yo dije, quiero matarme, pero no tengo el valor para hacerlo. Creo que el enemigo tomó el control de mi vida y tomé la decisión de venirme a lo que marcara, hasta Pereira. Vive el Señor, que no miento. Todos los semáforos, la gran mayoría, estaban, no, en verde no, en rojo. Y tomé, eso fue hace muchos años, iba hacia el trabajo de mi esposa, porque estábamos bajo presión. Yo literalmente quería desaparecerme, no quería estar en este plano, porque estaba, ¿cómo? Bajo presión. Llegué hasta allá sin parar, y cuando frené la moto, pareciese que algo me hubiese vuelto la razón o hubiese vuelto en sí, porque esa presión o tú la canalizas para Dios o el enemigo toma el control. Cuando tú estás bajo presión, o es Dios quien va allí como un piloto, o es el enemigo quien se monta a tus espaldas y va a querer hacer de esa presión un infierno. Cuando estuve allí, lloré y recordé y dije el por qué desde Dos Quebradas hasta Pereira no se atravesó un carro, porque un camión no me cogió, porque algo no me pasó. Y fue entonces donde entendí que el amor de Dios trasciende fronteras. Aunque estés alejado de Él, aunque estés mal, aunque ya no tengas esa comunión de antes, hoy yo siento del Espíritu decirte, vuélvete a Dios y Él te va a rescatar. Dice la palabra, vuélvete a mí y yo te levantaré. Bajo presión. Pregunta, ¿fue una decisión irresponsable la que yo tomé? Claro que sí. Pero yo creo que no. Fui yo el que fue el pensamiento. Yo dije, sí, lo voy a hacer. Y el enemigo tomó. El enemigo subió ahí el de parrillero, sin casco y sin chaleco. Dijo, hágale, mijo, hágale, que vamos para la pa y la mocha. ¿Es en serio? Pero no logró su objetivo. No logró su objetivo. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma. Voy a leer de corrido. Esto solamente es para introducción al versículo que hoy Dios quiere que usted atesore en su corazón. Dice la Escritura, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé. Escuche esta palabra, hasta que pasen, ¿qué? La presión. Diga conmigo, presión. ¿Cuántos alguna vez han estado en esa situación? Quiero preguntarles, pero no levanten la mano ni respondan. ¿Cómo usted ha reaccionado? Yo reaccioné muy mal. Si yo lo hice, yo creo que usted también. No habrá un avivamiento si no estamos allí, si no hemos pasado por allí. Y dice la Escritura, hasta que pasen los quebrantos. Rápidamente, verso número 2. Hasta que pasen los quebrantos. Mire pues en la condición que se encontraba esta persona, porque en ti ha confiado mi alma. Verso 2, clamaré al Dios Altísimo. ¿Qué necesitas tú en el momento de la presión? De estar bajo presión. Clamar. Clama. Clamaré al Dios Altísimo, al que me favorece. ¿Cuántos están aquí? Él, escuche esto, qué tremendo, aleluya. Él, o sea, Dios, el gran yo soy, Él enviará. ¿Desde dónde? Dígalo fuerte, ¿desde dónde? Tu respuesta solamente vendrá de arriba. No esperes de un ser humano, no esperes de el familiar que es muy próspero, que está en España, que está en Canadá. No, usted espere de la ciudadanía celestial. Bueno, hermano, yo lo vi bajo presión en estos días, Jesús. ¿Y ahora por qué estás tan tranquilo? Ay.
No, pastor, es que mi primo que está en España me dijo que esperara unos mesecitos, que me va a enviar unos euros. No espere la confianza del hombre. Que Dios quiera usarlo es otra cosa. Usted espere ¿de dónde? Del cielo. ¿Dónde se rasgó el velo? ¿En España o en Canadá? ¿En dónde? En el cielo. Amén. Y escuche, este varón dijo: clamaré al Dios que Él enviará desde los cielos y me salvará. Diga conmigo, eso es un hecho. Pastor, ¿y por qué no ha llegado a mí? Porque todavía no has, o has recibido mucha presión, mucha carga, mucho proceso, pero no has sabido. Escuche esto, a veces Dios ya estamos listos, pero ¿sabe qué nos mata a veces? Nuestras reacciones. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra reacción a veces nos traiciona. La carnalidad, el viejo hombre, la respuesta áspera. Escuche, dice la escritura: Él enviará y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Verso 4 rápidamente. Mi vida, mire la presión que tenía este varón. Estaba bajo presión. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre los hijos de los hombres que vomitan. ¿Qué? Son los que hablan de usted por detrás. Por delante: ay, pastor, Dios te bendiga. Uy, pastor, qué unción, qué bendición, y pastor. Y por detrás, tremendas llamas de fuego. No, es que si usted viera el pastor, hace 8 días vino con el traje negro, esta semana, hace 15 con el verde, y anteriormente 3 semanas con el gris. No tengo más, hermano. Pero escuche, eso dice la palabra: con hombres que vomitan llamas, sus dientes son lanzas y saetas, su lengua está aguda. Pero mire qué tremendo la confianza. Verso 5: exaltado sea sobre los cielos, oh, tu nombre, Dios. Bajo presión, bajo todas estas cosas, ¿qué debes tú hacer? Exalte a Dios. No le reclame, no le diga: ¿y por qué? Pero usted, ¿qué tiene conmigo? Pero el cielo se oscureció para... No, exáltelo. Así usted no entienda, así usted no sepa por qué. Que ese mecanismo de estar bajo presión, tarde que temprano traerá sobre tu vida un avivamiento de parte de Dios. Red han armado, escuche esto, ¿para qué es una red? Para atrapar a alguien. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Escuche esta palabra que me gusta, es tremenda. Hoyo han cavado. ¿Dónde? Delante de mí. Yo recuerdo, a mí me hicieron el hueco y el entierro. Los hombres en la tierra. A veces cuando hablo de esto, mi esposa de pronto no le gusta mucho, pero yo lo digo para testimonio. Mis amigos, mis hermanos que un día tuve en la fe, tomaron las palas, los instrumentos, me hicieron un hoyo, me enterraron, me decapitaron, y por esa razón me encontré bajo presión. Por esa razón es que yo le cuento la historia de la motocicleta, porque cuando yo veo que todo esto se viene a mi vida, hay un gran peso que empieza a encorvarme, que empieza a debilitarme, que comienza a quitarme la fe en Dios, y ya no tengo la mirada puesta en Dios, sino la mirada puesta en lo que dice fulano, sutano, en lo que dice este otro, en cómo comenzaron a hacer, con realidades, con verdades, claro. Pero Dios nos llamó a restaurar, Dios nos llamó a levantar lo que se está perdiendo, no a juzgar, aunque sea verdad, sino a levantar. Aleluya. Nunca en la vida había tenido, o nunca en la vida había estado tanto bajo presión. A veces iba a los cultos y yo quería salir corriendo, porque todas las predicaciones me las dedicaban. Hijo rebelde, pecador, tantas cosas.
Pero escuche esto, ¿por qué le digo esto? Para que usted sepa que venga lo que venga, bajo la presión que usted esté, si tú resistes en el nombre de Jesús, la gloria postrera de Dios será mayor. Si por un camino vinieran en contra suya, por 7 he dicho, en el nombre de Jesús tendrán que salir corriendo, huyendo. Así estaba el salmista. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él ha caído, ¿qué? Ellos mismos. Ahora sí quiero ir al centro del mensaje. Esta oración la hizo alguien, por si usted notó, la hizo alguien que estaba ¿cómo? Que estaba aquilatado. Alguien que creía en Dios. Porque usted ve que aunque pasó todo ese proceso, él clamó por un avivamiento, por una reforma, por algo diferente. Ahora sí vaya conmigo, les voy a presentar a ese personaje. Todavía tengo unos minutos. Voy a presentarles a ese personaje que estuvo un día bajo esa presión. Primera carta a Samuel, capítulo 22. Dios nos quiere, mientras que usted va allí, libres. A eso vino Jesús. Dice la palabra, Jesús vino a traer libertad a los cautivos. Escucha esta palabra, vino a traer apertura de la cárcel a los que estaban encerrados y oprimidos. A veces, hermano, entramos en aflicción, en angustia, en depresión, pero no entendemos que todo esto lo permite Dios. Usted podrá decir, pero ¿cómo es que Dios me hace esto? No, es el mecanismo que Dios permite para que tú comprendas, para que tú entiendas, para que tú alabes a Dios en las buenas y en los procesos, porque con Dios no hay malas. Amén. En las buenas y en qué? Y en mis procesos. No vuelvo a usted a decir, ay, es que yo estoy contigo en las, Dios está conmigo en las buenas y en las malas. Con Dios no hay mala. Usted podrá preguntarse, como decía el salmista, pero es que prosperan los que no buscan a Dios. ¿Sabe por qué? Algunos prosperan porque su reino es aquí, pero usted aquí es vituperado, usted aquí es tal vez ensalzado muchas veces, usted aquí es sufrido, usted aquí está pasando penurias, dificultades. ¿Sabe por qué? Porque usted no pertenece a este reino. Usted no somos de la tierra, porque del polvo somos y al polvo volveremos, pero no pertenecemos a este reino. ¿Cuántos creen que pertenecen al reino? Dale un aplauso al que vive por los siglos. Somos del reino celestial. Nada tiene que ver las cosas terrenales conmigo. Por eso la palabra dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la emuná, de la fe. Antier hablaba con Jesús, que está en nuestra casa, viene desde Medellín, y estábamos, haciendo una labor, estábamos boleando pala, perdóneme la expresión, estábamos llenando un buggy, y entonces de repente hablamos, y yo le dije una frase a Jesús muy sencilla, que usted conoce, y él me dijo, eso es verdad. ¿Te acuerdas de la frase? ¿Cuál fue? ¿No se acuerda? Que usted me dijo, uy, pastor, eso es cierto, que nosotros los hijos de Dios tenemos que primero creer. ¿Para qué? Para ver. Y que el mundo, los que están en el mundo, tienen primero que ver para creer. ¿Sí ve la diferencia? El del mundo primero necesita ¿qué? Mire los roles. Primero, pero el Hijo de Dios primero necesita ¿qué? Para poder ¿qué? Dígale que está a su lado. Para ver. De eso se trata la vida espiritual. Vuelvo y les digo, amados, mire, nuestra vida espiritual es así, pero es que en la montaña, en la cima, es donde está lo mejor. En la cima es donde está la palabra. Arriba es donde está Dios esperando a que usted haga algo, a que usted suba para traer de su gloria postrera sobre nosotros. Así que si usted en estos días está en tribulación, si usted en estos días está muy difícil la convivencia en su casa, no sé con quién, si será con sus hijos o con su cónyuge, quiero decirle, usted está
bajo presión. Se lo voy a parafrasear. Usted está listo para pasar a la otra dimensión. Pastor, ¿y por qué no he pasado? Porque sigues llorando. Pastor, ¿y por qué no he pasado? Porque sigues preguntándole a Dios por qué. Porque sigues esperando otra cosa que Dios no hará. Escuche, primera de Samuel 22, capítulo 22, verso 1. Les voy a presentar un lugar bajo presión, pero que generó avivamiento. Dice la palabra, capítulo 22, verso 1. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu de Dios. Yéndose luego David. ¿Quién? David. David es conocido, les voy a dar un poco de historia. Era conocido en Israel y tenía un pronombre, hoy dicen los jóvenes una chapa, otros dicen un apodo. Pero a David se conocía en Israel como el dulce cantor de Israel, porque era un adorador, porque los salmos eran cánticos. Y dice la palabra, yéndose luego David de allí, dice la escritura, huyó. ¿Qué hizo David? Huyó. ¿De quién? ¿De Dios? No. Huyó de la muerte. Por eso es que usted debe a veces huir, debe a veces correr. Hay lugares que usted no puede estar o visitar, porque usted tal vez va a evangelizar, pero resulta usted evangelizado. Por eso la palabra dice que tú los conviertas a Cristo y no que tú te conviertas. Escúcheme esto, no sé cuáles lugares sean esos, pero hay lugares donde tú no puedes estar, donde tú tienes que pasar y cubrirte con la sangre de Cristo. Y dice la palabra que este varón huyó a la cueva de Adulam. Diga conmigo, Adulam. Adulam significa lugar fuerte. Adulam significa refugio seguro. Adulam quedaba a unos 27 kilómetros y tanto de Israel, pero era una cueva donde habían pasado muchas cosas. David no vio otra opción, se encontró bajo tanta presión que él dijo, ya sé qué voy a hacer para que esta presión no me aniquile, para que esta presión no acabe en mi vida. Me voy a ir al lugar fuerte. ¿Qué significa Adulam? Lugar fuerte o fortaleza. David toma la decisión de irse a la cueva de Adulam porque estaba bajo una presión de muerte, porque le habían dicho, usted se deja ver y vea, usted se deja ver y ya no va a existir más. Tenía entonces una amenaza que lo había entonces subyugado tal vez, pero él, dice la palabra, huyó a la cueva de Adulam. Cuando tú estés bajo presión, no hay otro lugar a donde más ir que a la presencia de Dios. Dice la palabra, y cerrada la puerta, entra a tu aposento y ora, y tu Padre que está en lo secreto, Él te verá y te recompensará en lo público. ¿A dónde tiene que ir usted cuando esté bajo la presión? Al lugar secreto, al lugar de fortaleza, al lugar donde usted puede encontrar a Dios, a ese lugar de intimidad, donde usted puede decirle, Padre, convierte esta presión en mi vida en un avivamiento. ¿Sabe? No conozco un avivamiento en la Biblia, en la palabra de Dios, más que cuando esa persona, ese pueblo, esa nación estaban bajo presión. ¿Cómo Dios abrió el mar? Cuando sintieron a Faraón ahí detrás, cuando le estaba pisando los jarretes, las sandalias. Ahí fue cuando Dios abrió el mar. ¿Cuándo es que Dios va a obrar en tu vida como tú quieres? Como Él te va a levantar. ¿Cuándo es? Cuando usted sienta no poder más. Hay una palabra que me gusta mucho, y es que cuando tus fuerzas se acaban, cuando una persona dice, ya no tengo fuerzas, pastor, yo le digo, es mejor, porque cuando las tuyas no son suficientes, escuche esto, vienen las fuerzas de Dios, vienen las fuerzas de lo alto, y Él nos llevará de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Como decía el hermano Checho, en victoria, pastor, en victoria. Así es que Dios lo hará. Este varón se fue a la cueva de Adulam, y escuche, punto y coma, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre
lo supieron, se burlaron de él. Amén. No amén. Cuando su padre y la casa de sus hermanos lo supieron, ¿qué hicieron? Tengo que darle un contexto aquí, necesito que esté atento. Escuche esto. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque aunque se hayan burlado, aunque hayan escarnecido de ti, un día se unirán a ti. Capítulos antes, tú vas al capítulo 16, 17 de ese mismo libro, dice la palabra que David era menospreciado exactamente por su padre, por sus hermanos, que él, todos estaban allí con su padre, pero que David estaba ¿en dónde? Apacentando las ovejas de su padre. La profesión de David, ¿cuál era? Pastor. Él sabía el cuidado, él sabía el principio, pero sabía que bajo esa presión él tenía que buscar un lugar donde salvaguardarse, donde tomar aire de nuevo, donde tomar fuerzas para que Dios trajera sobre él un avivamiento. Dice que un día Shemuel, el sacerdote, fue y habló con Isaí, el padre de David, y le dijo: ¿son estos todos tus hijos? Pero es que él vio el primero y lo vio corpulento y dijo: uy, este es. Y Dios le dijo: mijo, un momentico, no mire la apariencia del hombre. Y después de examinar todos sus hijos, ¿dónde tenían a David? Alejado. ¿Dónde tenían a David? Apartado. Porque dentro de los hijos de Isaí todos eran acuerpados, todos eran tremendos quincones, perdóneme la expresión, así como. Pero David era ¿qué? Delgadito, flaquito, apartadito. Eso, si te apartan los hombres, Dios te acercará. Si los hombres te menosprecian, Dios te va a dar una gracia sobrenatural para que la gloria postrera de Él en ti sea mayor. ¿Cuánto lo creen? Aleluya. Y yéndose se fue a la cueva de Adulam. Algo tuvo que pasar para que esos que un día lo despreciaron ahora quisieran estar con Él en su proceso. Dice que David se fue 27 kilómetros y medio fuera de su ciudad a una cueva. Y que cuando su papá Isaí se enteró, sus hermanos dijeron: no, ¿cómo así? Nosotros hemos visto que Dios ha estado con David. No, vamos con él. ¿Cómo así? Y todos se fueron ¿a dónde? A la fortaleza. ¿Todos se fueron a dónde? Solamente en ti verán, cuando tú estés bajo presión y tú salgas de allí y tú busques a Dios, ahí es donde tú vas a ganar a los tuyos, ahí es donde tú vas a ganar a otros. Cuando te ven pasar por esa bajo presión, por esas tribulaciones, por esos vientos contrarios, y aún tú dices: Cristo es mi Señor y mi Salvador, es ahí donde otros dirán: wow, qué fe tan tremenda, oh, es tremendo lo que tiene. Y es ahí donde Dios dará la gracia. ¿Usted se imagina que un pastor o un líder estén bajo presión y ya no vuelvan, se retiren, renieguen, no busquen a Dios, y tú te lo encuentres: uy, hermano, ¿y qué le pasó? No, es que no, muchos problemas. Pero por eso, ¿y a dónde fuiste? No, yo me fui al mundo, hermano. Eso es muy duro, uno andar con Dios. No. Uno anda, entre usted más se mete, es peor la presión. ¿Eso es falso o es verdadero? La palabra dice: en el mundo tendréis aflicción. Pero no termina el versículo ahí. Él dice: pero tranquilos, confiad, yo he vencido. ¿O usted quiere vencerlo? Porque hay veces que está bajo esa presión, usted quiere dárselas de colocarse la capa y de super Dios. Es ahí donde tomamos las peores decisiones. Y escuche esta palabra, voy terminando. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, fueron a él. ¿A dónde fueron? A Adulam. Verso 22. Y se juntaron, Alice, y se juntaron, escuche esta palabra, con él todos, ¿quiénes? Los afligidos. Es decir, que no le llegaron personas más fuertes a decirle: hey, tenga ánimo, no, yo ya pasé por ahí, hágale, que vea, usted hace esto y lo otro, arrodíllese 3 veces, haga esto, Dios está contigo. ¿Qué fue lo que empezó a llegar? Lo primero que le llegó a David fue: ¿y cómo estaba David? Alguno dirá: pastor, al caído cae él. ¿No ha notado que cuando usted tiene un machucón en el dedo gordo del pie, en donde le cae todo? En la cabeza.
usted va a hacer una visita y el perro sale a saludar y ¡uy! ¿Sí o no? David tomó ese mecanismo de presión, de dolor, de incomodidad, y dice la palabra de Dios, escuche esto, es una palabra tremenda. Y entonces fueron los primera persona que empezó a visitarle fueron los afligidos. ¿Qué es un afligido? ¿Alguien podría decirme? Tristeza. Que esa presión, escuche, cuando una persona tiene la aflicción parece enterrarse. Es porque el mecanismo de estar bajo presión ha ido haciendo su trabajo y no ha permitido a esa persona que sea Dios el que lo haga. David estaba en la cueva. ¿Sabe dónde se compuso el Salmo 127? En la cueva de Adulán. ¿Sabe dónde se compuso el Salmo 57 con el que empezamos y con el que le doy relevancia? Ese salmo que leímos ahora, ¿sabe dónde nació? ¿Sabe dónde se dio fundamento? En la cueva. Por eso empecé por ahí, por el Salmo 57. Porque cuando David estaba allí, antes de que esos afligidos fueran, antes de que todas estas personas fueran, él estuvo en comunión con Dios. La presión no lo enterró, la presión lo hizo buscar una fortaleza donde buscar a el Dios de los cielos. Y él empezó a recibir palabra y empezó a recibir revelación, y de repente tomó entonces donde escribir y comenzó a escribir salmos desde esa cueva. Conclusión: lo que creemos que nos va a matar, hurtar y destruir, cuando lo entregamos a Dios, Dios te dará, escucha esta palabra, Dios te dará tinta y lápiz para escribir una nueva historia. He dicho en el nombre de Jesús, para escribir una nueva historia. Dele una ofrenda de palmas al que vive. No estás muerto, no estás enterrado, aunque te hayan dicho que no va más. Dios te dice: toma papel y lápiz. Y David comenzó, ¿a qué? Y ahora usted lee el Salmo 57, el 127, lee varios salmos y usted dice: ¿qué te pasó? Ay, no, pastor, leí unos salmos que me levantaron. No, Dios es real, pastor. ¿Por qué? Porque un día alguien, muchos años atrás, bajo presión, se la entregó a Dios y Dios lo inspiró. ¿Para qué sirve la presión? Para inspirar. Claro, pastor, pues sí, como no es su dolor, es que yo también he pasado por ahí. Estar bajo presión. Para mí, eventos duros en la vida: primero la muerte de mi padre, tenía 14 años. Luego la muerte de mi hermano, tenía él 17 y yo 19 años. Después la muerte de mi mamá. Después la muerte de la abuela que me dejó cuando mi mamá me abandonó y me tiró. Todos esos eventos me generaron ¿qué? Presión. Y el enemigo, como yo le di el control, los tomó y casi me destruye. Pero ¿sabe qué hizo Dios? Tomó mi prisión, mi cárcel, y arrebató esa presión al enemigo y me dio una oportunidad y me colocó en delicados pastos. No conocía quién era él, no sabía, había escuchado, de oídas lo había oído, que era que real, que daba dones. Yo decía: a mí no me gustan las cosas de Dios, a mí apárteme eso de aquí, no me gustaba nada. Pero un día en mi prisión, en mi cárcel, él se presentó y él me dijo: hijo mío eres tú. Y él me dijo: aunque estés en este lugar por 3 años, aunque estés condenado a 7 años, esta presión te va a levantar. ¿Sabe dónde conocí yo a Dios? En la cárcel. No lo conocí afuera. Cuando todos los evangélicos que pasaban por la olla predicaban. Cuando los exdrogadictos y pandilleros amigos míos empezaron a convertirse, 2 o 3, perdóname la expresión, yo los suerteé, porque ya no hablaban más de otra cosa que de la Biblia y que de un tal Jesús. Pero tuvo Dios que tomar esa presión y tuve yo que estar en ese lugar para conocerlo. David, escuche la palabra, cuando sus hermanos todos se fueron a él, verso número 2,
Y escuche esta palabra, que tremenda, hermano, para que usted entienda que lo que se predica es realidad. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, todos los que estaban en amargura, y dos ricos de la esquina. No fue ni un próspero, fueron los que estaban en la misma condición de él. ¿Por qué pasas por situaciones así? Para que tú saques a otros. Yo puedo sentarme con un drogadicto y predicarle la palabra, no diciéndole benignísimo Dios, ven sobre él. No, sentándome con él y decirle, Pito, todo bien, la buena, usted tiene un Salvador. ¿Y por qué? Porque esa presión me sirvió para ir a otros. Eso que tú has vivido, que estás viviendo, vivirás, no es casualidad porque Dios quiera verte sufrir. No, es para que tú pases por ese proceso, para que busques una cueva de Adulán, para que busques una fortaleza y te hagas fuerte, y así puedas ir a otros a sacarlos. ¿Cómo puede salir la prostituta del prostíbulo? Cuando una de entre ellas Dios la saca y luego la capacita y la lleva para que saque para gloria y honra de su nombre. Me estoy dando a entender. Y escuche, tal vez David esperaba gente que le dijera, no, tenga esta ofrenda, hermano, no, pues tenga este diezmito ahí, no, es que usted es David, no, pues tenga este camionado de comida. ¿Quiénes llegaron? Los mismos que él está. ¿Cómo estaba David? Escuche, esto es revelación del Espíritu. ¿Cómo estaba David? Tenía tres condiciones David. David estaba, número 1, afligido. Número 2, estaba amargado. Como estaba, Dios lo rodeó de esos mismos. O se levanta o se mueren todos. Pregunta, ¿usted qué es el hijo de Dios en la casa? O tú levantas tu casa o todos se pierden. Pero ya no podemos vivir más solamente siendo cristianos en la iglesia y en la casa, no. ¿Por qué no quieren los de mi casa, ejemplo, convertirse? Por el testimonio. Muchos de los de mi casa se convirtieron, no porque yo les hablé, me daba pena al principio de tantas cosas malas que yo les hice a ellos, a sus hijos, que yo hice, que me daba pena. Y Dios me llevó a vivir a la esquina de un tío que le había hecho mucho daño. 3 hijos, la esposa, y yo empecé a vivir con ella ya. Y yo empecé a congregarme, ¿recuerda? Y bajábamos siempre con la Biblia en la mano. ¿Sabe por qué Dios tocó la vida de este varón, su corazón? Se bautizaron, servían a Dios en un ministerio de pareja. ¿Sabe por qué? Solamente por el testimonio. Hay que vivir y practicar lo que esta palabra dice. Me falta tanto para hacerlo a mí, pero voy en el proceso. Y le pido a Dios que me haga más fuerte, que me haga fuerte en la lectura de la palabra, en la oración. Todos los días lucho con ello. Y si eso se dirá entre comillas del pastor, ¿qué nos podrá esperar? Si le pasó a Cristo, ¿qué nos podrá esperar a nosotros? ¿Qué esperas para levantarte? ¿Qué esperas para actuar? ¿Qué esperas para sacar bajo esa presión lo mejor que Dios quiere? Y entonces todos estos rodearon a David, y escuche la palabra, y fue hecho jefe de ellos. O sea que hubieron unas elecciones como las de hoy. Tal vez los 400 llegaron y dijeron, bueno, estamos en la olla. Otro dijo, uy, no, yo estoy endeudado. Otro, no, yo estoy más afligido. Estoy es que me quito la... Y en consenso miraron a David escribiendo el Salmo 57. Señor, tú eres mi castillo, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Y eso empezó, esa palabra, porque la palabra es poderosa, comenzó a inundar, a colocar un ambiente en esos afligidos. Y cuando ese afligido escuchó que esa respuesta venía del cielo, empezó a tomar ánimo. Los endeudados dijeron, no, se puede salir de la deuda, no, podemos ir para adelante. Y empezaron todos a ser impregnados por la palabra de Dios. Ese mecanismo de presión de David comenzó a surgir efecto.
Y tal vez los entendedores dijeron, no, pero es que el que vemos más fuerte, entre todos los que estamos aquí, estos 400, el que está mejor, es él. ¿Y qué hicieron? Dice la palabra, y fue hecho, él no dice, y se autonombró, porque es que yo soy el que escribió los salmos, aleluya, y se fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo 400 hombres. Póngase de pie, por favor. Vamos a terminar temprano porque tenemos que salir a hacer muchas cosas todos. Quiero cerrar con esto. Cuando usted va más adelante, encuentra que los hombres más valientes dentro de la palabra de Dios fueron 400. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que fueron estos que estaban mal, que un día llegaron a la fortaleza, a la cueva de Adulán. Algo pasó en ese lugar, algo Dios hizo con la presión, bajo presión de ese lugar. Pero dice la palabra que de repente uno de esos valientes un día estaba defendiendo el reino de David y su espada se quedó encrustada de tanto pelear, que otros derribaron imperios, y los llama la palabra los famosos 400 valientes de David. Pero présteme su atención. Un día no eran valientes, un día estaban mal, un día querían morirse, pero tomaron esa presión que les trajo la vida, la circunstancia, y la encauzaron para gloria y honra de su nombre. Cierre sus ojos. Dios les bendiga. Jesús.